terminando el epílogo de San Pablo en el capítulo, vamos a ver en el capítulo 15, versículo 14. Por mi parte estoy persuadido, hermanos míos, que en lo que ustedes toca, de que también ustedes están llenos de buenas disposiciones, repletos de todo conocimiento y capacitados también para amonestarse unos a otros. Sin embargo, en algunos pasajes les he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar sus recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto lo vimos la semana pasada. Vemos como Pablo era presbítero. Pablo lo dice aquí bien claro, que era ministro del sagrado Evangelio de Cristo. Sigue diciendo en el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús ante Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí, para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de signos y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo. San Pablo, veíamos también la semana pasada aquí, muy importante lo que dice. Fíjate San Pablo, que dice que su propósito entre los gentiles, entre los que no son judíos, es buscar la obediencia al Evangelio ¿de qué? De palabra. ¿Y de qué más? Y de obra. Y después los hermanos de otras iglesias dicen que las obras no valen. Cuando San Pablo dice aquí bien claro que él está buscando la obediencia primero de palabra, pero después de obra. Porque un evangelio de palabra es una campana que suena. Un evangelio de palabra tiene que estar respaldado por un evangelio de obra. Si no, es una pura hipocresía lo que estás diciendo, como tanto que vemos por ahí. Y vemos también que hicimos hincapié la clave de la predicación de San Pablo. Se recuerda que la semana pasada decíamos que nosotros vemos ahora muy poético el camino de Pablo, pero Pablo se enfrentaba con gente que nunca en su vida habían oído hablar de Cristo, ni de la ley judía, ni de los profetas, ni de nadie. ¿Y cómo es posible que San Pablo se parara y en 3 predicaciones se formara una iglesia y se convirtiera en cientos? Y aquí lo dice San Pablo. ¿Por qué? Lo dice. Dice, en base a los signos y prodigios que el Señor hacía a través de la predicación. Eso lo veíamos también la semana pasada. El Señor, cuando sube a los cielos en la Gran Comisión en San Marcos 16, en San Mateo también, dice, vayan por el mundo entero predicando el Evangelio. A los que prediquen el Evangelio, lo acompañarán estos signos. Impondrán las manos a los enfermos y se sanarán, echarán demonios. Esos son los signos que acompañan. Por eso es que esta gente se convertían. ¿Se recuerdan cuál era el poder de los apóstoles? Que dice que sacaban a los enfermos a ver si la sombra de Pedro, cuando iba al templo, le pasaba la sombra por encima, porque se sanaban del contacto. ¿Se acuerdan ese canto que cantamos? No era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Pero esos son los signos y señales. Por eso decíamos que hoy en día la gente no se convierte, porque hoy en día predicamos un evangelio que no va acompañado ni de signos, ni de prodigios, ni de señales. Predicamos un evangelio que es pura historia. Y se acabó. Ahí está la clave de todo. Los milagros solo no convencen a nadie, pero tampoco la predicación sola convence. Yo no he visto a nadie que se convenza por un versículo bíblico. Cuando ellos me dicen, ay, dame un versículo bíblico, ese marido se convierte, digo, mira, cocínale mejor, porque yo no he visto a ningún marido que se convierta por un versículo bíblico. Yo no he visto a nadie que se convierta por un versículo bíblico. Entonces, los versículos bíblicos son para edificar a los creyentes, pero que no cree que el versículo bíblico tú le vas a dar, si no cree lo que tú estás diciendo. La palabra de Dios tiene que estar predicada, pero tiene que ir acompañada. Estoy hablando de gente que no conoce al Señor, no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de personas que no conocen al Señor. Tiene que ir acompañado de signos y prodigios que atestiguan que el evangelio que se está predicando es verdadero, tiene poder. A mí me da lástima cuando yo veo un cristiano que nunca ha visto un milagro. Verdaderamente me da lástima. Y si alguno de ustedes nunca ha visto un milagro, está muy mal. Porque de verdad les digo, es rara la semana en que yo no me entero o veo un milagro. Hasta el punto que ya a mí no me sorprenden los milagros. Me sorprenden que no ocurran los milagros, sinceramente. Pero por eso tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, por supuesto, a los que no conocen a Cristo, acompañado de signos y prodigios. Para eso el Señor nos da el Espíritu Santo. Cuando se ora por sanación, cuando se ora por liberación, cuando se ora por milagro,
Eso no, nosotros no somos una especie de chamanes, porque hay gente que se cree una especie de chamanes cristianos. Que era yo sano oro para que todo el mundo se sane. A mí nunca se me olvida el padre Tardif, siempre decía, la primera pregunta ya se la tiene que haber hecho. El padre Tardif decía, la primera pregunta que le voy a hacer al Señor cuando lo vea, ¿por qué no todo el mundo se sana? El padre Tardif decía, es un misterio que yo no sé. ¿Por qué? Porque todo el mundo no se tiene que sanar, porque yo lo he hecho 40 veces. ¿Cuál es la mejor sanación? La salvación. Esa es la gran sanación. ¿De qué te vale sanar el cuerpo si tu alma se va para el infierno? O sea que la salvación es la más grande de las sanaciones, pero los milagros ocurren no para que todo el mundo los reciba, sino para dar testimonio de que el evangelio que se predica tiene poder. Por eso es una arrogancia. Aquella vez que yo le conté que yo veía a Benny Hinn en Jerusalén, yo tenía puesto un canal en Jerusalén por la noche viendo el televisor, estaba Benny Hinn diciendo, el que venga esta noche a mi cruzada, todo el que venga a mi cruzada se va a sanar. Y yo dije, pero ese hombre es Dios, ¿quién se cree ese hombre que es? Y por supuesto, eso lo dijo en el canal israelí, porque él habla hebreo, porque él se crió por esa zona de por ahí. Por la noche estaban todos los canales de televisión de Jerusalén afuera del Convention Center, del YMCA de Jerusalén. Y por supuesto, cuando estaban saliendo gente, estaban saliendo cojos, inválidos, sordos, y estaban los canales de televisión ahogados de risa preguntándole, ¿qué? ¿Ustedes no se sanaron? O sea, es arrastrar el nombre de Dios por el fango. ¿Cómo tú vas a decir que esta noche todos sé quién eres tú? Tú eres Dios. Pero eso es tentar al Espíritu Santo. Sigue diciendo San Pablo en el versículo 22. Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido de llegar hasta ustedes. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir a donde ustedes, cuando me dirigí a España, espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes hacia allá después de haber disfrutado un poco de su compañía. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Les pareció bien porque era su obligación. Pero si los gentiles han compartido sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirlos con sus bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por ustedes. Y bien sé que al ir ustedes lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo. San Pablo nunca cumplió esto que deseaba. San Pablo dice que los va a visitar, no los pudo. San Pablo cuando fue a Roma fue para morir. Fue para morir ya después cuando sabemos lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. San Pablo dice, nunca he llegado a Roma porque cada vez que voy a ir, el Espíritu Santo me lleva para otro lugar. Ahora pensaba ir, dice que iba a ir a España. Nunca tampoco llegó a España. Y dice una cosa muy interesante, dice que tiene un propósito en ir a Jerusalén. Eso está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué propósito tenía San Pablo de ir a Jerusalén? Llevar una colecta a los santos de Jerusalén. Fíjate San Pablo cómo llama a los miembros de la iglesia de Jerusalén, los santos de Jerusalén. Cuando escribe a los corintios, ¿cómo le escribe? A los santos de Corintios. Y vaya, Corintio era un nido de cocodrilo. El chisme y el enredo que había en la iglesia de Corinto. Si ustedes creen que la iglesia de Miami está en candela, la iglesia de Corinto estaba peor. Había incesto, paganismo. Sin embargo, Pablo cuando le escribe a Corinto, ¿cómo le dice? A los santos de Corinto. Y ahí es donde nosotros estamos equivocados. Nosotros pensamos que una iglesia es santa cuando los miembros son santos. Entonces, aquí ¿cuántos hay aquí? 20 santos y 3 sinvergüenzas. Esta iglesia es santa. ¿Hay 20 sinvergüenzas y 3 santos? La santidad no depende de la gente que viene a la iglesia. La iglesia es santa porque Dios es santo. Y Dios santifica a la iglesia. La iglesia no somos santos por la santidad de los que venimos a la iglesia. Si no fuera una obra de hombre. La iglesia es santa porque dijo que creemos un Dios tremendamente santo. Y ya me dice que va a llevar esta colecta a los santos de Jerusalén. Y cuando vivimos Hechos de los Apóstoles hace mucho tiempo atrás, sabemos por qué la iglesia de Jerusalén cayó en la pobreza. Y aquí ven una serie de contradicciones con cosas que se predican. Por ahí dicen otras iglesias, no, cuando tú crees a Jesucristo, todos los problemas se te acaban y el dinero te cae en chorro. Jerusalén es la primera iglesia que se convirtió a Cristo y se estaban comiendo un cocodrilo por la cola. Estaban en un problema serio. Entonces, como dicen por ahí, que cuando tú te conviertes a Cristo, el dinero te cae gratis en la cuenta de banco. Eso es nueva era. Créanlo o no, eso es nueva era. ¿Pues cuál es el objetivo de la nueva era? Quitar la atención de Dios y ponerla ¿en qué? En la criatura. Cuando tú lo único que esperas de Dios es que te dé dinero y te dé prosperidad, entonces tú te desenfocas de Dios y lo pones ¿en qué? En lo que vas a recibir.
Eso es nueva era que se ha colado en la iglesia protestante a través de estas teorías falsas de la prosperidad. En la iglesia católica se ha colado a través de yoga y 40 porquerías que se ha metido en algunas. O sea, la nueva era ha tratado en todas las iglesias de meterla, y en todas la ha logrado de una forma o de otra. ¿Y qué le pasó a la iglesia de Jerusalén? A la iglesia de Jerusalén le pasó que entendieron mal la escritura. La iglesia de Jerusalén entendió que Cristo venía ya, inmediatamente. ¿Y qué hicieron? Vendieron todos los bienes y se lo comieron. Y por supuesto Cristo no vino. Y se vieron en una necesidad terrible. Por eso que San Pablo tiene que hacer una colecta entre las otras iglesias y llevarle dinero a los santos de Jerusalén. Pero mira qué interesante, dice San Pablo, pues me pareció bien porque era su obligación. Pues si los gentiles han compartido sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirlo con bienes temporales. San Pablo va a decir después en la carta a los Corintios, después, Dios bendice al que da con alegría. Hoy estaba pasando por el radio, estaba oyendo Radio Paz, que tiene otro maratón. A la larga Radio Paz va a hacer un maratón con algunos programas religiosos, pero bueno, que sacar el dinero de algún lado. Pero había una señora que no quiso decir su nombre, que miró lo que tenía en el banco y le quedaban $30 para el mes. Y dio $10 de los $30 que le quedaban para el mes. Eso es lo que Dios bendice. Eso Dios lo bendice más que $1,000 que te sobran. Y eso es lo que nos falta a nosotros los católicos, no sabemos dar. Solamente queremos que nos den. Y el padre Luis lo decía la última noche que fui a predicar a Santa Cecilia, y se lo vuelvo a repetir. El padre Luis decía que Santa Cecilia van a cerrar. Pero sí estoy consciente de una cosa, el padre Luis lo dijo. Llevo 4 años en esta iglesia diciendo que den $5 semanales. $5 semanales. ¿Tú sabes cuántos son al mes? $20. Yo creo que la persona más pobre de Miami se gasta $20 en cualquier porquería. Dice el padre Luis, si todos los miembros de la iglesia hubieran dado $5 semanales, Santa Cecilia no se cierra. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra iglesia. Con $1 en el cepillo no se paga la electricidad, los seguros y todas las cosas de la iglesia. Somos los culpables, y San Pablo lo dice. Si hemos recibido bienes espirituales, en el caso de los gentiles, ellos tienen también que poner los bienes temporales. Y eso es lo que nos falta a los católicos, con el mito de que la iglesia es rica. Entonces, si la iglesia fuera rica, yo no sé cómo está cerrando iglesia. Queremos que nos den. Y por eso que el Señor nunca nos bendice, porque el Señor, dice en Corintios, el Señor bendice al que da con alegría, el dador alegre, el Señor bendice. Y no hay que dar el diezmo, porque el diezmo no es, si lo es, diezmo no es propio de la nueva ley, el diezmo de la antigua ley. No hay que dar el 10% de lo que tú ganas. Tienes que dar más del 10%. Porque lo dice la palabra de Dios, tú debes dar de acuerdo a lo agradecido que tú estés de lo que el Señor te ha dado. Hermano, es más del 10%. Y solamente por estar en este país tenemos más que estar agradecidos, porque hay millones de gente que quisieran estar aquí en el peor de los trabajos y no pueden estar y nunca van a estar. Así es. Y no somos agradecidos y no damos. Y si no damos económicamente, hermano, no somos bendecidos económicamente. Porque el Señor da en la medida. Estoy seguro que esa señora que dio los $10 va a ser altamente bendecida, no solo espiritualmente, materialmente. Yo conozco un muchacho que le quedaban $7 y le echó en el cepillo, no le quedaba más nada, y esa semana le llegaron un cheque de $3,000 de un choque que había tenido hace como 20 años y no se imaginaba nunca que se lo iban a pagar. Y eso tengo un montón de testimonios. El Señor bendice cuando verdaderamente tú das de corazón. Dice San Pablo, cuando termine este asunto de la colecta, partiré para España pasando por ustedes. Desafortunadamente en Jerusalén a San Pablo se le enredó todo y llegó a Roma, pero llegó prisionero del César ya para él en martirio. Dice en el versículo 30, les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones, rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos de Judea y el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos, y pueda también llegar con alegría a ustedes por la voluntad de Dios y disfrutar de algún reposo entre ustedes. El Dios de la paz sea con todos ustedes. Amén. San Pablo verdaderamente sí encontró reposo en Roma cuando entregó su vida por el Señor. Pero mira cómo los planes de Dios son diferentes inclusive de los planes de los santos. San Pablo pensaba que iba a ir a llevar el dinero en Jerusalén, que iba a resolver el asunto, iba a virar y a reposar en Roma. Se formó el tumulto que se formó el templo de Jerusalén. San Pablo apeló al César, lo llamaron a Roma como era ciudadano romano. En eso hubo cambio de César, vino Nerón y descansó. Vaya si descansó.
debajo del altar de la Basílica de San Pablo Extramuros. Lleva 2000 años recibiendo la admiración de todos, de millones de católicos. Porque San Pablo está enterrado en nuestra iglesia, no está enterrado en una iglesia presbiteriana ni episcopal. Está enterrado en la iglesia católica. Y San Pedro está enterrado en la iglesia católica. Y San Judas está enterrado en la iglesia católica. Y los dos Santiago están enterrados en la... Chicos, ¿por qué será? Yo creo que una persona medianamente inteligente debe preguntarse, ¿por qué todos los apóstoles están enterrados en la iglesia católica? ¿Eso no querrá decir algo? Pero verdaderamente no hay peor ciego que el que no quiere. Por eso, San Pablo dice una cosa muy interesante aquí, que luchen juntamente con él, con sus oraciones. San Pablo nunca mejor lo dice. La oración es una batalla espiritual, definitivamente. La oración es una batalla espiritual. La oración es como la batalla de Jacob con el ángel. ¿Se recuerdan la batalla de Jacob con el ángel? Cuando le dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendiga. Y dice que estuvo la noche entera fajado con el ángel. Dice que al amanecer salió cojo de la batalla, pero salió bendecido. Esa es la batalla espiritual. Señor, no te dejo hasta que no me bendiga. Puede durar toda una noche, batallar desde las 11 de la noche hasta el amanecer con alguien que tú no ves ni sabes quién es, porque hay que ver la oscuridad que hay en el desierto. Pero San Pablo sabía, batallar quiere decir que fue tenaz en buscar una bendición Jacob. Pero San Pablo entendió que ese era el sentido de la oración, y entendió la oración de Moisés cuando Josué daba la batalla y Moisés oraba con los brazos en alto. Dice que cuando los brazos de Moisés se le empezó a bajar, Israel empezó a perder, y se buscó dos que le aguantaran los brazos. Esa es la intercesión, eso es lo que la iglesia necesita, y eso es lo que hacen esos miles de hombres y mujeres que están en los monasterios. Que la gente dice que hacen trancado hoy, están aguantando los brazos de Moisés para que la oración nunca falte en la... Y parece que San Pablo va a terminar aquí, porque dice, el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Parece que ahí se acabó el asunto. Pero San Pablo no escribía estas epístolas de un viaje. San Pablo se pasaba noches después del trabajo sentado escribiendo las cartas. Pone una postdata que es el capítulo 16, donde dice: le recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla en el Señor de una manera digna de los santos y asístanla en cualquier cosa que necesite de ustedes, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. He dado una cierta de saludos a la gente. Ven que esta epístola es escrita a gente que de verdad existía, no es una carta retórica ni teórica. Da saludos a fulanito. Y aquí la gente se confunde porque dice que Febe era, ¿qué cosa? Diaconisa. La gente dice, ay, pues en la iglesia había diaconisa con la estola. No, diaconía en griego quiere decir servicio. No, servicio. Lo que yo hago es diaconía. Si en griego van a traducir lo que yo estoy haciendo, dando la clase, yo soy un diácono. En griego, estoy haciendo un servicio. Los que oran aquí son diáconos, están haciendo una diaconía. Es la palabra griega de servicio. Luego esa palabra diácono pasa a los que sirven al obispo, que en el ministerio. Igual hay que tener cuidado con San Pablo, dice los obispos. Aquí, cuando San Pablo escribe esta carta, están los apóstoles, pero todavía no está delimitado los sucesores de los apóstoles que conocemos hoy, porque San Pablo todavía estaba vivo, los apóstoles estaban vivos. Por eso cuando dice los obispos, los episcopos tienen que ser casados. Episcopo quiere decir administrador. No está diciendo un obispo con mitra y con báculo, está diciendo personas que administraban las iglesias donde no había obispo, donde no había sacerdote, ni había presbítero ni apóstol. Por eso hay que tener un poco cuidado cuando leemos las palabras, porque traducen episcopo, pero episcopo quiere decir administrador. Si te das cuenta que en la época de Pablo los apóstoles están vivos y todavía no ha empezado la imposición de sucesión, no son los obispos que por eso dice el obispo debe ser casado de una sola mujer. Digo, entonces ¿qué? ¿Habían obispos con varias mujeres? Claro, porque esta gente venía del paganismo y muchos la moral no era cristiana, y por eso decía, el que sea administrador de una iglesia, más vale que sea casado de una sola. Pero no es lo que conocemos hoy como el obispo de la mitra y el báculo. Fíjate que lo dice: recíbanla en el Señor de una manera digna y asístanla en cualquier cosa que necesite, porque ella ha sido protectora de muchos. Diaconía, alguien que ayuda. Febe es una persona que su vida era ayudar a los demás. Saludo a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos se expusieron sus cabezas para salvarme, y no soy yo solo en agradecérselo, sino que también todas las iglesias de la gentilidad.
Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Vemos como las iglesias en Roma, en esa época todavía se reunían en casas. Todavía no había llegado la época de la persecución de Nerón, que cuando tienen que bajar a las catacumbas. Y cuando estuvimos en Roma, ¿te acuerdas, Nenita? Qué humedad. Tuvimos las catacumbas, pero valió la pena la experiencia, ver cómo aquella gente se reunían en la misa, en los sepulcros de los mártires. Pero ya eso fue después, cuando comenzó la persecución. Antes de la persecución, la iglesia se reunía en diferentes casas, y todavía hay muchas iglesias en Roma que están construidas encima de las casas donde se reunían los cristianos. Sigue diciendo saludo a mi querido Epeneto, primicia de Asia para Cristo. Saludo a María, que se ha afanado mucho por ustedes. Saludo a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustre entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludo a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludo a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludo a Peles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludos a mi pariente Herodión. Saludo a los fieles de la familia de Narciso en el Señor. Y así va dando... esto es lo más hermoso de la carta de San Pablo, que se ve que es una carta escrita a gente que él conocía, que no es una, podemos decir, alguien que escribió algo retórico para que se leyera en todos los lugares. Y dice, la postdata tienen el 17, dice: les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalo contra la doctrina que han aprendido, apártense de ellos. Más claro, ni el agua. Hace 20 siglos. Se lo voy a leer de nuevo, no crean que los escándalos vienen de ahora. Si el tipo de Cristo hubiera habido televisión, Pedro, la Magdalena, la adúltera, todo el mundo hubiera salido en los noticieros. Mira, uno de los apóstoles de Cristo lo negó. Fue valiente y hubiera habido la noticia. Y la Magdalena, mira, una de las que sigue a Cristo, tremenda perla que es. Y le hubieran sacado todos los escándalos a la Magdalena. Se lo voy a leer porque es muy interesante. Les ruego, hermano, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos. ¿Contra qué? Contra la doctrina que han aprendido. Ahí te das cuenta que esto es una sucesión. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Aprendido. Aprendido quiere decir que lo oyeron de quién? De alguien que a su vez lo oyó de otro. Eso es tradición. San Pablo no dice en ningún lugar: lean el Evangelio de San Mateo. Lo dice. O lean el Evangelio de San Juan. San Pablo más bien dice en los Corintios: guarden las tradiciones que han recibido de mí. En esa época el Evangelio era tradición. Una persona lo predicaba y los demás lo oían. San Pablo nunca conoció un Evangelio escrito como lo conocemos nosotros. La mayoría de los mártires nunca conocieron un Evangelio escrito como lo conocemos nosotros. Porque eso hasta que el concilio de Cartago en el 397 no los puso en orden, mucha gente no los conocía. San Pablo dice, como va a decir a Timoteo, enseña la doctrina a hombres capacitados para que a su vez esos hombres capacitados se lo enseñen a otros que los pasen a otras generaciones. Tradición. Pero San Pablo da el consejo que da Cristo en San Mateo 24. A los que causan división y escándalo, apártense de ellos. Punto. Ni hablar más del asunto. Como le he hecho yo a 40 gente con este lío de Alberto Gutiérrez, lo que dice San Mateo 10:20. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ya se acabó, no den más vuelta a lo mismo. Eso se murió. Que los muertos lo entierren. Eso no es cuestión de nosotros. Ya se acabó. ¿Para qué seguir revolcando el mismo fango? Apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras seducen los corazones de los sencillos. Parece que lo escribió ayer San Pablo a tanta gente que seduce el corazón de los sencillos con palabras suaves, en todos los estratos, en todas las iglesias, a todos los niveles, con palabras suaves y lisonjas. Esos son los que dicen lo que la gente quiere oír. Y no son la Iglesia Católica, que conocen al señor ese Joel Austin, el evangelista. Ese señor es un mercado cristiano. Él no predica la palabra de Cristo, él nada más que dice las cosas que la gente quieren oír. Todo les va a ir bien, todo les va a salir fantásticamente. Eso no es lo que dice el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo dice: coge tu cruz y sígueme. Eso es nueva era también.
Porque ese señor tampoco predica a Cristo. Él predica, por eso tiene tanta gente que lo sigue. Porque la gente va ahí porque quieren oír lo que él les va a decir. Echa dinero aquí que vas a recibir muchísimo más dinero. Cree que esto y todo te va a salir perfectamente. Palabras suaves y lisonjas que seducen los corazones de los sencillos. Dice, la fama de su obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de ustedes. Está hablando de la iglesia de Roma. Pero quiero que sean sensatos para el bien e inmunes del mal. Fíjate el consejo que le da San Pablo a la iglesia de Roma. Sensatos para el bien e inmunes al mal. Sensato para el bien. Saber el sentido de dónde está el bien. E inmune. No dejar que el mal les entre por ningún lugar. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y parece que San Pablo apagó la vela y se fue a dormir. Al día siguiente se acordó que faltaba algo, porque acuérdense que esto está escrito a través de mucha gente cree que San Pablo se sentó en un buró y escribió estos productos del cansancio de muchos días trabajando, haciendo cestas, predicando, y por la noche tardísimo con una vela escribiendo. Dice, agrega, los saluda a Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosipatro, mis parientes. Ahí tienen un nombre, si están esperando un niño, le pueden poner Sosipatro y saben que es un nombre que está en la Biblia. Los saludo en el Señor también yo. Tercio, fíjate qué interesante. Oigan lo que dice. Primero saluda a Timoteo. Sabemos que Timoteo es a quien Pablo le escribe la epístola, que tenemos la honra de que esté enterrado junto con San Pablo en la catedral de San Pablo Extramuros. Es hermoso saber que en esa tumba, debajo del altar mayor de San Pablo Extramuros, está Pablo al lado de Timoteo, el gran amigo de Pablo. Dice, los saludo a Timoteo, mi colaborador. Los saludo también yo, Tercio, que ha escrito esta carta. Sabemos que aparentemente San Pablo, muchas partes de la carta la dictó a alguien que lo estaba escribiendo, que sabemos cómo se llama. Mucha gente no sabe eso, que se llama Tercio. Alguna gente piensa que San Pablo tenía problemas en los ojos. Ya a última parte de su vida dice la gente que la historia de esa época, que San Pablo tenía muchos problemas con los ojos. Por eso parece que ya, como esta carta ya casi está cerca del final de su vida, él dicta la carta. Los saluda Gallo, que me hospeda, y toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y termina con una doxología. San Pablo siempre comienza casi siempre con una doxología, con un himno. Doxo viene de gloria en griego, una glorificación. Y termina los romanos con esta doxología, que es una glorificación. Aquel que puede consolidarlos conforme al evangelio mío y la predicación de Cristo, revelación de un ministerio, mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por la escritura que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina la carta de San Pablo a los... Esta palabra, que verdaderamente eso es asqueante, la ha cogido este señor del Doral, que dice que es Cristo. Que por cierto, me enteré otro día un abogado que yo conozco que la mujer de Cristo fue para pegarle un su a Cristo. A este abogado. Y tiene se lo juro, tiene un mamotreto así, de alegato contra el famoso Cristo del Doral. Y dice que lo que la mujer le dijo del Cristo del Doral es de alquilar balcones, lo que le dijo. Pero ese señor se ha cogido estas palabras: aquel que puede consolidarlo conforme al evangelio mío, la predicación de Cristo, revelación de un ministerio mantenido en secreto durante siglos eternos. Y dice que esa revelación es él. Pero San Pablo está diciendo que esta revelación es el evangelio que San Pablo predica en ese momento. ¿Por qué es un secreto durante siglos eternos? Porque desde el comienzo, vamos a ver, desde el Génesis, este acto de la redención se venía gestando día a día hasta que se manifiesta en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. Pero ese es un secreto eterno durante siglos eternos. Pero esto hace 2000 años, no quiere decir que el problema es que muchos protestantes leen esto históricamente como si fuera hoy, sin darse cuenta que esto fue hace 2000 años. ¿Nos sirve a nosotros hoy? Por supuesto que nos sirve a nosotros hoy, espiritualmente, pero no históricamente. Por eso este secreto durante siglos no es un secreto guardado hasta el año 2000, era un secreto guardado hasta que San Pablo se lo da a conocer a los gentiles. Porque ¿quién sabía, aparte de Israel, que venía el Mesías? Nadie.
O sea, era un secreto guardado al mundo. Solamente lo conocía un pequeño número de judíos en Israel. ¿Cuándo este secreto se dio a conocer a las naciones? Cuando San Pablo comienza la predicación a los gentiles. Ahí es cuando sale el evangelio y los apóstoles salen al mundo. Ahí es cuando comienza la revelación de este misterio dado a Israel. Por nosotros pensamos ahora que todo el mundo lo sabía. En el mundo antiguo nadie sabía esto. Israel en el mundo antiguo era nada. Israel en el mundo antiguo era un país súper pequeño, de un lugar súper escondido, que no aportaba nada a la humanidad. No era Grecia con la sabiduría, no era Egipto con las construcciones, no era la China con la cultura milenaria, Grecia con la política. Israel en ese momento no era absolutamente nada. Eran 4 o 5 millones de personas que para cómo eran extremadamente cerrados entre sí mismos. O sea que el mundo era un mundo totalmente ajeno al plan de Dios que se venía gestando ¿dónde? En Israel. Por eso dice que es un secreto mantenido, porque todos estos siglos que hablaron los profetas que Dios se manifestó en Israel era algo verdaderamente escondido. Hasta que todos los apóstoles, por supuesto Pedro, que es el primero que recibe el mensaje de bautizar a los gentiles con la famosa orden de mata y comen. Y Pablo, que es el enviado, el apóstol de los gentiles, es quien llevan esta revelación que nosotros hemos recibido a las naciones. Y verdaderamente cuando uno piensa, muchas veces uno mismo piensa que como ya recibimos el evangelio, casi todas las naciones lo conocen, todo el mundo piensa en una obra gigantesca, pero tenemos que pensar que en ese momento, cuando Pablo hace esta gestión, la iglesia era una cosa así. Es una cosa que parecía que no tenía ningún futuro, porque de contra que eran pequeñas, le venía encima la persecución del imperio más grande que ha existido sobre la tierra. Una persecución brutal. O sea, que a ojos humanos la iglesia no tenía ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Qué cosa era la iglesia? ¿Quién era a la vista de los ojos de los gentiles? ¿Quién era el fundador de esta iglesia? Un hombre que murió a la muerte de un ladrón. O sea, para la vista de la gente, la muerte de Cristo fue un fracaso. Predicó el bien y ¿qué hicieron? Lo mataron de la forma más horrible que había, más ignominiosa que había. ¿Dónde? En un lugar perdido que la mitad de la gente no sabía ni que existía. Que tenía un puñado de seguidores que lo abandonaron y que ninguno sabía leer ni escribir. O sea, que para cómo creció un poquitito, se metió un poco en Roma, entre los esclavos, y le venía encima una persecución horrible. O sea, la iglesia no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Sin embargo, el imperio romano se derrumbó delante de la iglesia. Ahí tú ves que esto es un plan de Dios, esto no es una obra de hombre. Y yo mismo lo veo hoy en día, cuando yo veo los escándalos que han habido en la misma iglesia y que siguen habiendo conversiones. Yo digo, tú ves que esto no es obra. Es más, cuanto más escándalo hay, más me convenzo de que esta iglesia es Jesucristo. Porque en una compañía pasan estos escándalos, la compañía hubiera quebrado hace rato. Y la iglesia sigue habiendo conversiones. El año pasado se han bautizado 150,000 adultos en la noche de la Pascua. La noche no, este año. La noche de la Pascua se han bautizado 150,000 adultos en la iglesia católica en Estados Unidos. Entre ellos Ned Gingrich, uno de los principales del Congreso de los Estados Unidos. Y Laura Ingraham, una de las conductoras de programas de talk show más famosas, se han bautizado la noche de la Pascua. 150,000 personas. Eso no es noticia. Es noticia uno que se va a la iglesia episcopal. Pero si Tony Blair, primer ministro británico, acaba de entrar en la iglesia católica y dice que se va a preparar para diácono. Y él nunca se olvida cuando le preguntan a Laura Ingraham, que es una mujer brillante, y yo le vi una entrevista, dice, ella está diciendo, los amigos míos me dijeron, ¿cómo tú entras a una iglesia que está metida en tanto escándalo? Dice que él le dijo, pero es que la iglesia católica no son 3 curas que hicieron algo malo. La iglesia católica son millones de mártires, de santos, es un bagaje espiritual gigantesco. Ella decía, antes yo iba adelante de una cruz que no tenía Cristo, ahora vengo delante del sagrario que está Cristo vivo. Amén. Por eso verdaderamente que sabemos que la iglesia es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Si fue obra de nosotros, iglesia en Miami, cerrándose iglesias, cerrándose escuelas, curas que se van y dan escándalos, laicos que no son mucho mejores, es para que esta iglesia se estuviera derrumbando. Y todos los Emaús y este año ha habido más personas al retiro carismático que nunca. 2 muchachos que venían, este grupo, que sacó de un grupo de muchachos que venían cuando estábamos del otro lado, de Mother of the Redeemer, venían como 6 o 7 muchachos
Me encontré a 2 de ellos en la gala de Radio Paz y 2 de los muchachos van a estar en el seminario ya ahora en junio. De aquí mismo Álvaro también se prepara a entrar al seminario. O sea que tú te das cuenta que esto no es... Porque la verdad que si yo fuera en una que decimos, voy a meter a cura como está la cosa. Pues sí, se están llenando los seminarios. Sabe toda que esta obra es del Señor, no es nuestra. Y eso no es de ahora, desde hace muchos siglos, como 3 siglos, cuando la época de Napoleón. Eso es histórico. Eso es histórico. Cuando Napoleón estaba discutiendo el concordato con la Santa Sede, después de la Revolución Francesa, que todas las propiedades de la iglesia fueron destruidas, estaban en la discusión con los cardenales legados del Papa sobre la devolución de las propiedades de la iglesia que se habían robado, a las iglesias, los cálices, toda esa cosa, y no se ponían de acuerdo. Y Napoleón le dijo al nuncio papal, le dijo, si el Papa no firma esto, yo voy a destruir la iglesia. Y el nuncio le dijo, no trate, porque nosotros en 2000 años no hemos podido. Y esa es una gran realidad, es una de las grandes pruebas de que verdaderamente este negocio, como yo digo, no es de nosotros. Este negocio es de Cristo, por eso hay que dejarlo de actuar y nosotros servirlo en la medida que Él nos llama. ¿Sin qué cosa? Sin desenfocarnos. Sin dejar que las cosas nos desenfoquen. Enfocarnos siempre en orejeras espirituales, como se necesita. Enfocarse en Cristo y echar para adelante, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Porque a la larga no tenemos otra opción. Y tú ves todo eso que te critican el trabajo y que tú eres un fanático, que tú eres un loco. En cuanto cogen un cáncer, vienen a ti para que ores por él. Porque ellos saben dónde, aunque se ríen, saben dónde está el poder de hoy. Oye, tú puedes orar por tal cosa. Cuando hace 3 días se estaban riendo de ti. No dejes que el demonio lo desanime. Sigue predicando, porque aunque la gente se ría, ellos saben dónde está él. Y eso que yo pensaba, a lo mejor critican tanto a la iglesia porque esperan más de nosotros. Porque esperan más, ellos a lo mejor inconscientemente ellos esperan que nosotros diéramos lo que debiéramos, el ejemplo que debiéramos de dar. A lo mejor inconscientemente están diciendo, contra, esta gente no está al alcance de lo que deberían de ser. Esto es una oración que escribió León XIII, que la escribió junto con la oración que hacemos todos los días, todos los martes, de San Miguel Arcángel. Y los que no saben esta historia, el Papa León XIII, un hombre santo, uno de los grandes papas de la iglesia, dando el final de la misa en el 31 de diciembre, dando gracias a Dios por el año de 1899 que terminaba, dice que tuvo una visión al pie del altar. Dice que estuvo como 40 minutos en éxtasis delante del altar. Dice que cuando terminó la visión entró para la sacristía y no habló con las personas. Y escribió la oración esa de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Y después escribió el exorcismo contra el demonio. Y porque después le explicó, los allegados de él dijeron que la visión que había tenido el Papa el 31 de diciembre de 1899 era lo que le esperaba a la iglesia al final del siglo XX. O sea, lo que estamos viviendo nosotros. Dice que él lo vio y escribió un exorcismo contra el demonio, que es la oración de San Miguel Arcángel, y mandó que era obligatorio de rezarse al final de cada misa. Y así fue hasta 1964. Y en la época que se rezó esa oración, el demonio no avanzó en la iglesia. ¿Tú sabes cuándo empezó a avanzar? Cuando en el concilio quitaron esa oración de leerse en las misas. Ahí, de 64 para acá, empezaron el liberalismo, todos los problemas que hay en la iglesia. Igual que, no sé, trataban de hacer una oración en la época de verano contra las tormentas en la Florida. Y aquí no hubo casi tormenta en un siglo, las quitaron en los años 70. De ahí para acá han pasado todas las tormentas por encima de Miami. Hay que tener cuidado, las cosas espirituales nadie es moderno, porque el demonio es más viejo que ni se sabe. Que tú no puedes inventar cosas nuevas en las cosas de Dios. Tenemos que aferrarnos a lo que nos dictaron los apóstoles, que es la raíz de nuestra iglesia. Ese ha sido el problema en la iglesia. Hemos querido desconectarnos de los apóstoles. Si nada, eso no sirve, vamos a hacer cosas nuevas. Cosas nuevas, mira las consecuencias de las cosas. En las cosas de Dios no hay nada nuevo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy. Vamos a hacer, esto es una oración escrita por León XIII con licencia eclesiástica que está en todos los web al alcance de todo el mundo. Y por supuesto después vamos a espejarlo con agua exorcizada, que exorcizó el abad en el monasterio cuando ustedes fueron al retiro. Ahora el abad, los monjes benedictinos exorcizan agua, y después vamos a rociarlo con en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántese Dios, que sean dispersados sus enemigos y oigan de su presencia los que le odian.
Como se disipe el humo, se disipen ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Señor, pelea contra los que nos atacan. Combate contra los que nos hacen la guerra. Sufran una derrota y queden avergonzados los que nos persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de confusión los que traman nuestro daño. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los deshaga. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendían redes de muerte. Sin razón me abrían trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que escondían. Que caiga en la misma trampa que ellos abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso príncipe de la milicia celestial, Arcángel Miguel, defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y que a tan alto precio ha rescatado de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia, contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo, fue precipitado a la tierra y con él cayeron sus ángeles. Apocalipsis 12:8. He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz. Con la escolta de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompida y de corazón malo el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad, de la blasfemia. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es santa. Donde fueron establecidas la sede de Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han dirigido el trono de las dominaciones de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse las ovejas. Oh invencible Aladit, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La iglesia te honra como su guardián y patrono. Se gloria de que eres su defensa contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Miguel, Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies para que no pueda retener cautivos los hombres y dañar a la iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo para que cuanto antes descienda sobre nosotros la misericordia del Señor. Y sujeta, amarra, pisa al dragón, a la antigua serpiente que es el diablo y Satanás. Y una vez encadenado, precipítalo en el abismo para que jamás pueda seducir a las naciones. Después de esto, confiados en tu protección y patrocinio, con la autoridad de la iglesia, nos disponemos a rechazar la peste de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. He aquí la cruz del Señor. Huyan, poderes enemigos. Ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y suplicantes imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel y de San José, el esposo fiel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, te dignes prestarnos tu auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para dañar el género humano y para la perdición de las almas. Amén. Amén. Te exorcizamos todo espíritu maligno,
poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración, sectas diabólicas, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, para que salgas y huyas de la iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas con la preciosa sangre del Cordero. En adelante, no oses, serpiente, engañar al género humano, perseguir a la iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y cribarlos como trigo. Te lo manda el Dios Altísimo, a quien tu insolente soberbia aún pretende asemejarse, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo ordena Dios Padre, te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo, te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, el cual edificó su iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Él mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el final de los tiempos. Te lo manda el signo de la cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la victoriosa y excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el principio, desde el primer instante de su inmaculada concepción, aplastó tu orgullosa cabeza. Te lo manda la fe de los santos, apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires, la intercesión de los santos y santas. Por tanto, dragón vencido y maldito y toda legión diabólica, te ordenamos por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, del que nos amó hasta que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que viva y tenga la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas y deja de suministrarle el veneno de la perdición. Deja de dañar a la iglesia y de poner trabas a su libertad. Huye, Satanás, inventor y maestro de toda mentira, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la iglesia, una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban con incesantes voces, diciendo: Santo, santo es el Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las mujeres vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber ningún otro, sino tú mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente te suplicamos que tu santa majestad se digne liberarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus del mal. Por Cristo nuestro Señor. De las acechanzas del demonio, líbranos, Señor. Haz que tu iglesia te sirva con segura libertad. Te rogamos, Señor. Dígnate humillar a los enemigos de Dios. Te rogamos, óyenos.